Hola Mau, bienvenido a Levantando Podcast. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, un honor tenerte por acá. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cemex Ventures, MBA en el IE, para después lanzar Saqua Ventures. ¿Nos puedes contar cómo nace este fondo de Venture Capital? Sí, sí, claro. La verdad que fue un poco una consecuencia de hechos, ¿no? Sobre todo en mi carrera profesional. Yo empiezo trabajando en una constructora, o sea que no tiene nada que ver con el venture capital ni con las startups, pero sí en la industria en la que invertimos. Estuve trabajando en una gran constructora brasilera en proyectos en Brasil, Argentina y Panamá durante 5 años y medio. Luego ahí decidí cambiar completamente mi carrera. Había muchísimas ineficiencias en la industria que me tiraban para atrás para seguir trabajando allí. Y así fue que me mudé a Madrid a hacer mi MBA en el IE, como bien sabes. Y durante mi trabajo, mi tiempo en el IE, estuve trabajando con algunas startups, ayudándolas simplemente con algún proyecto de la universidad. Pero ahí descubrí lo que era el ritmo que tenían las startups de trabajo, completamente diferentes con lo que venía en mi experiencia anterior en una gran corporate, y ahí decidí enfocarme en este segmento. Así que luego de mi MBA me sumé a Rocket Internet, el fondo alemán de Venture Capital y Venture Builder. Yo estaba en la parte de Venture Building, trabajé en una startup de ellos en España durante un año, en otra startup en lanzamiento, otra en China, en Shanghái, que fue una linda experiencia, mucho la cultura Rocket, ¿no? De ejecución, ejecución, ejecución. Eh, y luego un amigo me invitó a lanzar un fondo junto con él en Panamá, enfocado en Sustainable Real Estate. Así que regreso a Panamá, lanzamos el fondo y luego de hacer un primer cierre del fondo, pues fue el escándalo de los Panama Papers. Así que te imaginarás cómo nos fue en ese fondo que recién estábamos lanzando. O sea, creo que a los 3 meses ya no existía más. Y lo cual me enseñó que el time to market también es muy importante. Y bueno, y ahí regreso a Madrid y conozco a Cemex, que estaban estructurando su brazo de Corporate Venture Capital, enfocado en la industria de construcción, lo cual era también muy buena sinergia, ¿no? Con mis experiencias previas. Me contratan, lanzamos Cemex Ventures oficialmente en marzo del 2017. Estuve con ellos durante 5 años, liderando principalmente la parte de inversión, ¿no? Porque como una gran corporación, programas de aceleración, venture building, intrapreneurship, programas de aceleración, sí, joint ventures, en fin, muchas actividades. Y en ese camino empezamos a trabajar con muchas otras grandes empresas de construcción, ¿no? Porque al final Cemex Ventures invierte en toda la cadena de valor de construcción, porque quiere un poco entender cómo el panorama y las tecnologías pueden introducir cambios en toda la industria y no solamente a su core business. Y así empezamos a trabajar con empresas en etapas de diseño, de ingeniería, de construcción, de desarrollo, de real estate. Y bueno, fuimos identificando un poco el gran valor que tienen las empresas y que aportan a las startups en etapas tempranas, pero también un poquito ese conflicto, ¿no? De tener un corporate como inversor en una etapa muy temprana, sobre todo aquellas corporates que no son muy profesionales en la parte de venture capital y que lo orienta más desde un punto de M&A, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos llevó a lanzar Saqua Ventures, junto con un compañero que estaba conmigo en Cemex Ventures y otro compañero que estaba en otro corporate de una empresa que se llama Hilti. Pues nos juntamos y dijimos: "Oye, lancemos un fondo de venture capital enfocado en la industria de construcción, tratando de solucionar los grandes problemas de la industria, principalmente en productividad y en sostenibilidad, y además traigamos a muchas corporaciones que sean grandes líderes en sus mercados y en sus segmentos para que puedan trabajar con las startups a través de Saqua Ventures", ¿no? Un poco teniendo estos puentes. Y así fue cuando que comenzamos. Hicimos nuestro primer cierre principios de 2022 y ahora ya tenemos el fondo completamente cerrado y unas 13 startups en nuestro portafolio. Qué interesante historia. Antes de meternos un poquito en Saqua, quiero hablar de este time to market que mencionabas, ¿no? Para este primer fondo que trataste de levantar, el time to market fue complicado, ¿no? Justo en este panorama de los Panama Papers. Y ahora con Saqua, lanzas el fondo y hiciste el primer cierre en 2022. O sea, ¿qué tanto fue esta parte del boom que vimos en 2021 y levantar en 2022, post todo eso que vimos? O
sea, ¿qué tan complicado, cuáles fueron los principales retos que enfrentaste en el ambiente macroeconómico de 2022, ya que estaban subiendo las tasas de interés y todo lo que está Mm, pasando en el mm. mundo? Pues, a ver, para ponerte un contexto bien rápido en números, casi cerramos el 50% del total del fondo que es hoy en 6 meses. Desde finales del 2021 a principios del 2022. En esos 6 meses tuvimos casi un poquito menos 40% de todo el fondo. Y de marzo del 2022 hasta septiembre del 2023, ahí cerramos el otro 50-60% de inversión. O sea que realmente fue un poquito, empezamos en la mejor etapa, ¿no? de fundraising y nos pilló toda el cambio de contexto, el aumento en las tasas de interés, las devalorizaciones, ¿no? en los mercados públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvimos de bueno nosotros? Un poco suerte, un poco también siempre esfuerzo, ¿no? Siempre las dos cosas creo que van acompañadas o van juntas. eh, que nosotros, el tipo de inversor al que nosotros fuimos siempre, que es este gran corporativo dentro de la industria de construcción y demás, no se vio tan afectado por estos contextos macroeconómicos. La industria de construcción es una industria muy resiliente y en general, salvo en ciertos tipos de proyectos, en general continuó su proceso de, o sea, de crecimiento, de aceleración. Había muchos más proyectos que se están ejecutando. La inflación también a muchos proveedores de materiales les dio inclusive un margen extra y demás, y no son inversores que se vieron perjudicados porque su cartera o su portafolio de inversiones de repente se había depreciado un 30 o un 40% a recobrar liquidez y poder invertir en otros fondos, como son los grandes fondos institucionales o inclusive los family offices y demás. Entonces, en ese sentido, tuvimos suerte que el target investor, lo que íbamos nosotros, era bastante resiliente, pero no por ello están abstractos de incertidumbres en los mercados, no saben muy bien cómo iban a operar inclusive sus operaciones, y lo cual ralentizó todo. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo, pero bueno, siempre estábamos confiados de que la industria en sí está viviendo un periodo de transformación muy importante, que en comparación de cualquier otra industria está muchísimo más atrasada en estos procesos de digitalización y demás, y eso traía mucho interés, ¿no? por parte de estas empresas a explorar cada vez más y a poner más recursos en temas de innovación abierta. Tener este tipo de LPs corporativos, empresas grandes de construcción, ¿qué tan tardado es cerrarlos? No sé, lo comparo con un primer fondo de VC que normalmente, no sé, en la TAM levantan entre 5, 10, 15, ya viéndote al extremo, 20, y levantas de high net worth, y ahí pues, es relativamente rápido, ¿no? Ya te conocen, es la relación, sí. ¿Qué tan difícil es o qué tan largo, burocrático es todo este proceso de cerrar a este tipo de LPs? Pues de 3 semanas a 18 meses, más o menos te puedo decir que es el periodo que hemos estado tratando con empresas. 3 semanas creo que fue un ejemplo bastante único. Teníamos un inversor que era clave en cierto sector de la industria y un cliente de ellos dijo, oye, si ellos están, nosotros entramos. Y básicamente tuvimos dos reuniones, una empresa familiar, era grande, pero familiar, entonces proceso de toma de decisiones muy rápido, y eso fue un extremo, que creo que nosotros lo creíamos cuando nos dijeron que sí, tan rápido, y otra empresa que tuvimos que trabajar y trabajar y trabajar, nos dijeron que sí, luego sus departamentos de innovación todavía no estamos listos, queremos darle otra vuelta, y así fue un poco de resiliencia hasta que eventualmente nos dijeron, ok, sí, queremos entrar y nos firmaron el cheque, pero bueno, o sea, y en ese espectro al final tienes de todo tipo. Además, ten en cuenta que nosotros tenemos inversores en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, al final, cada dinámica es un poco diferente, y también hay que ir llevando esas relaciones y mucho forma parte también como en todos lados, como en cualquier otro tipo de inversor, crear esa relación con ellos, que confíen en nosotros y que entiendan o que tengan esa confianza que nosotros vamos a entregar lo que prometimos, ¿no? Al final, para un LP estratégico como son los corporates, no es, oye, sí, prométeme que vas a retornar 3, 5, 10 veces el capital. No, al final, para muchas de estas empresas, el potencial retorno financiero es mínimo comparado con lo que ya hacen de sus ventas tradicionales, ¿no?
Entonces, al final, para ellos era más asegurarse que este retorno estratégico y el fit que tenían con nosotros iba a ser bueno. Entonces, bueno, eso fue lo que puede llegar también a retrasar o hacer el periodo de fundraising más largo. ¿Y cómo creas y mantienes estas relaciones con los corporates? O sea, de lo que tengo entendido, pues en este corporate hay varios decision makers, tienes que hablar con muchas personas. ¿Cómo es ese manejo de relaciones? Generalmente empezamos la relación con su departamento de innovación abierta, si es que existe, y si no, con la persona dentro de la parte de estrategia o el CFO, inclusive que tiene como el mandato de crear esta unidad de innovación abierta. Entonces, estas suelen ser nuestras puertas de entrada y a través de ello, bueno, vamos trabajándolo y vamos comentándoles un poquito de cómo es nuestro trabajo, cómo trabajamos en corporates. También nuestro background era ya lanzando este tipo de unidades para otras empresas. Entonces también había mucho proceso de educación sobre lo que habíamos hecho nosotros, ya cómo ellos podrían replicarlo dentro de sus unidades, entendiéndoles un poquito qué es lo que buscaban, ¿no? A largo plazo, dónde veían ellos la empresa y en base a eso también nosotros ir guiándoles un poco en este proceso de innovación abierta. O había otros corporates que directamente ya habían invertido en 5 fondos y que tenían muy claro, y buscamos un fondo con estas características que nos complementen tal tema y ahí es simplemente comentarle nuestro foco y encontrar el fit. Ahora ya entrando en la tesis de Sacua, o sea, invierten en Contec Global, lo que tengo entendido. ¿Nos puedes definir, o sea, qué tipo de empresas son las que buscan y por qué global? Nosotros invertimos en early stage, o sea, hacemos pre-seed, seed y serie A. Es nuestro foco, ponemos cheques de entre $500,000 a 2,5 millones. em, y somos agnósticos en el tipo de tecnología en la que invertimos. O sea, puede ser SaaS, puede ser robótica, nuevo material, IoT, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre que estén dentro de los tres grandes áreas, te diría sostenibilidad, disminuyendo la huella de carbono de la industria, productividad, haciéndola más eficiente y más segura, y soluciones de urbanismo, sobre todo enfocado a affordable housing o vivienda social y demás, que es un tema muy, muy problemático ahora. Somos agnósticos del tipo de tecnología. Ahora, eh, tenemos un enfoque internacional porque también vemos que las dinámicas en cada región de la industria son muy diferentes. No es lo mismo lo que está surgiendo en Europa, lo que está surgiendo en Estados Unidos, lo que está surgiendo en Latinoamérica y en Asia. Y el hecho de tener presencia, porque además tenemos oficinas en Europa, en México, en Estados Unidos, tenemos un socio que pasa mucho tiempo en Singapur, entonces tener presencia física también nos ayuda a desarrollar esos mercados. Y lo que entendemos es que las tecnologías cada vez más son escalables y que lo que hoy es tendencia en Europa y que sabemos que Estados Unidos en temas, por ejemplo, sostenibilidad, está quizás 2, 3, 4 años por detrás de Europa, se puede exportar eventualmente hacia Estados Unidos. Lo que sabemos que en Estados Unidos en términos de digitalización, inteligencia artificial, está mucho más avanzado que los demás. Podemos identificar esa etapa temprana en Estados Unidos y llevarlo a otras regiones. Y lo mismo pasa inclusive con muchos temas que vemos en Latinoamérica, alrededor de marketplaces, en soluciones de fintech, ¿no? O sea, eso es lo que nos interesa, un poco identificar, acorde a las tendencias, qué nuevos tipos de tecnología están surgiendo, invertir en ellas donde sea que surjan primero y ayudarles en ese proceso de internacionalización. ¿Cómo identificas estas tendencias? O sea, ¿qué hace Mau para aprender de las tendencias que están pasando tanto en Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina? Bueno, ese es nuestro trabajo del día a día, ¿no? Creo, te diría dos cosas. Primero, trabajamos cerca de nuestros inversores, que son estas grandes empresas en toda la cadena de valor, para entender muy bien sus puntos de dolor, ¿no? Entonces sabemos muy bien si es por el lado de disminuir su huella de carbono, de mejorar su cadena logística, de mejorar o reemplazar hombres en obra porque cada vez tienen menos acceso a personal calificado o los costes, no sé, de energía o de personal se les fueron por las nubes, ¿no? Entonces, por un lado identificamos eso y empezamos en base a esas grandes problemáticas de hoy de la industria, empezamos a proyectar un futuro
Pero por otro lado, no queremos solamente quedarnos ahí, sino que entender en base a estas grandes temáticas hacia dónde va la industria de aquí a 10 a 15 años, ¿no? Porque al final estas empresas nunca te van a decir lo que desconocen, ¿no? O modelos de negocios disruptivos y demás, nunca lo van a identificar. Entonces es un poquito hacer el match, ¿no? De estas dos temas, de lo que hoy está sufriendo, lo que hoy le está causando problemas y a largo plazo cómo todas las problemáticas y la macroeconomía o las grandes tendencias pueden también impactar en la industria de la construcción, así como impactaron en otras grandes industrias. De las inversiones que hacen desde Sacua, buscan que sea, no sé, por ejemplo, invierten una empresa en América Latina. Buscan que ese play sea como el ganador de América Latina únicamente o que se vaya global. Lo mismo con Asia, que invierte en una empresa de Asia y es misma que sea solo el play de Asia o que se vuelva global. Ahí depende mucho del tipo de tecnología y el mercado al que va. Tenemos una empresa en Latinoamérica que se está expandiendo ahora a varios mercados de Latinoamérica y creciendo a un ritmo impresionante. Y ellos están mirando eventualmente ir a Estados Unidos, pero lo tenemos bien claro, inclusive ellos, que, oye, conquistemos Latinoamérica, realmente alcancemos todo nuestro potencial ahí en Latinoamérica y de luego empecemos a pensar cómo se tiene que adaptar a esa solución para lanzar un mercado como Estados Unidos o inclusive quizá aquí en Europa, España puede ser una puerta de entrada, ¿no? Y luego hay otras empresas que sí son más un B2B SaaS, por ejemplo, que son más fáciles de escalar. Entonces, que lo tenemos hoy en Europa o en Asia o en Estados Unidos, pero que sabemos que hemos invertido allí porque eventualmente los queremos llevar hacia otras geografías, queremos tender esos puentes, queremos conseguirles un cliente ancla que les abra un nuevo mercado. Entonces, ahí siempre, de nuevo, va a depender del tipo de tecnología, del mercado clave que tengan y sobre todo y principalmente del tamaño de su mercado local y de las vaivenes económicos. Tiene un mercado local muy bueno para testear, para comenzar, pero que en su horizonte temporal corto está irse a otros mercados y hay otras empresas que nacen en Estados Unidos y que te dicen, oye, yo puedo ser un unicorn solamente en Estados Unidos. Entonces, no me desvíes ahora porque no me interesa recorrer otros mercados o conocer otros mercados porque todos mis recursos tienen que estar aquí en Estados Unidos. ¿Y qué tan marcadas son las diferencias de lo que estás viendo en Contec de mercados emergentes, métele nombre América Latina, sudeste asiático, versus ya mercados más desarrollados como Estados Unidos, Europa? Varias diferencias. En Estados Unidos el proceso, esa etapa inicial de digitalización, esta industria la comenzó a pasar un poco más masivamente, te diría a partir de hace 4 o 5 años. 2019 ya tenemos una tendencia importante, vino COVID, los proyectos no pararon en Estados Unidos, ninguno, y ahí creció una demanda de digitalización muy importante. Entonces ahí como que se fue a esta curva, ¿no? Al long tail, digamos, de la industria, esas pequeñas y medianas empresas, a comenzar a adoptar muchísimo más digitalización. Entonces ya la demanda hoy por hoy de tecnología es un poquito más avanzada, ¿no? Ahora ya quieren simplificar sus tech stacks, quieren optimizar sus procesos, quieren adoptar inteligencia artificial para prever riesgos ya en las dinámicas o en los workflows, ¿no? que tienen en los proyectos. En cambio, luego tenemos una dinámica en Latinoamérica que es mucho más atomizado. Generalmente el nivel de digitalización es mucho más bajo, de informalidad en economía es mucho más bajo, de bancarización de estas empresas es mucho más bajo. Entonces, hay muchísimas oportunidades en crear eficiencias, ¿no? En tanto de demanda, en oferta, en soluciones que sean mucho más integrales. O sea, yo no voy a dar una solución a una empresa que solamente les ayude a solucionar este problema. No, mi solución tiene que ayudar a este problema y a este, porque es la única solución de software que muchas empresas van a tener. Entonces, necesito ser un poquito más abarcativo en eso y me necesito, obviamente, apalancarme muchísimo más de las dinámicas de la industria, o sea, de esta de esta informalidad que hay, de esta atomización, de este bajo nivel de bancarización, ¿no? Que a eso crea
oportunidades inmensas en ciertas áreas que se tienen que aprovechar, obviamente, como marketplaces, como soluciones de fintech, ¿no? Soluciones de riesgo crediticio, entonces de hipotecas, de mortgages, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son, digamos, a grandes rasgos lo que sea algo de Latinoamérica y algo de Europa. Entonces, quizás en Latinoamérica, de nuevo, una solución muy avanzada de B2B software tiene un crecimiento mucho más lento que en otras regiones donde vemos que ya la adopción de tecnología está mucho más avanzada y mucho más en el día a día, ¿no? Independientemente que eso sea mejor o más avanzado, digamos, o más técnico o menos técnico, sino es un poco esa dinámica, esa cultura que hay en el mercado. Qué interesante que ahorita mencionaste todos los modelos de negocio, ¿no? Y cómo depende de cada mercado el modelo de negocio. O sea, ¿tienes algún modelo de negocio que te gusta más o que les gusta más desde Sacua? Depende, a ver, modelo de negocios, a ver, B2B, nosotros siempre hacemos B2B, ¿no? O sea, lo que sea, tiene que estar dentro de ese B2B. Nosotros no nos enfocamos al B2C y demás. Eso es un poco más, tiene unas dinámicas bien diferentes para que nosotros no. Yo te diría que dentro del B2B estamos viendo muchos modelos de negocio que están permitiendo conexiones entre los diferentes actores en la cadena de valor, ¿no? Entonces, temas, por ejemplo, de circularidad, reciclaje, reutilización, reformas de activos, cómo permitir, ¿no?, que todos los diferentes actores de un proyecto trabajen coordinadamente. Entonces, ese tipo de modelos de negocio, bueno, marketplaces, obviamente, conectando todas las cadenas, ¿no?, de compradores y vendedores, eso nos interesa mucho. Luego, respecto a tipos de tecnología, eh, hemos hecho de todo. Hemos invertido en nuevos materiales, hemos invertido en robótica, en soluciones de inteligencia artificial, que están, obviamente hay mucho hype, ¿no? Ahora alrededor de eso, pero creo que también hay muchas oportunidades. Marketplaces, como decía, construcción industrializada. Al final ahí somos un poco agnósticos y más oportunísticos por lo que nos encontramos. Ahora sobre un poquito el equipo. Al ser un fondo que invierte global, tienes equipo pues, global. ¿Cómo mantienes una buena cultura tener un equipo distribuido en todo el mundo? Pues es complicado, no es fácil. Y nosotros pensamos que sería bien sencillo y cuando nos juntamos todo el equipo, nos juntamos 2 veces al año, todo el equipo junto, pero varias veces por trimestre parte del equipo, ¿no? Un feedback que recibimos de su parte es eso, es que ven que las interacciones del equipo en persona son muy valiosas y que quieren tenerlas más frecuentemente. También es verdad que hay un tema de flexibilidad que les damos a todos, que oye, hoy vives en la Ciudad de México y te quieres mudar a Bogotá o te quieres luego ir a Buenos Aires o Santiago de Chile, a nosotros obviamente siempre que cubran la región que tienes que cumplir, pues nos da un poco igual. Entonces eso también mejora un poco la calidad de vida al final de la persona. Pero sí es verdad que las personas que trabajan hoy por hoy en nuestro equipo 100% remoto, o sea, en una oficina, en una región donde no tenemos nosotros oficina central, son personas más senior, ¿no? Que entonces son capaces tienen muchísima más autonomía en su trabajo, tienen que coordinarse con nosotros en muchos temas, pero que no necesitan un jefe que les esté guiando cómo hacer su trabajo. Son personas completamente autónomas en la forma de hacerlo y bueno, tratamos de fomentar obviamente interacciones diarias con todo el equipo, con temáticas muy específicas, no perder tiempo porque si no tenemos que programar 20 reuniones, pero sí con temáticas bien específicas, tanto de deal flow o decisiones de inversión, como también de análisis de ciertas problemáticas o ciertas áreas o ciertos procesos, por ejemplo, de due diligence que queremos optimizar, que queremos compartir mejores prácticas. Entonces ahí tenemos ya programadas ciertas dinámicas o interacciones Zoom bien temáticos y bueno, con eso creo que vamos por ahora teniendo un buen resultado. Preparando la entrevista, veo que estás en el consejo de Construex. ¿Cuál es las mejores prácticas que has visto en consejos
Y también como, ¿cuándo crees que es el mejor momento en que una startup, etapa temprana, debe montar un consejo de administración? Estoy en varios boards y en las dinámicas en los boards son muy diferentes y sobre todo creo que va evolucionando también a medida que la startup va pasando sus rondas de inversión, pero creo que hay ciertas dinámicas que se tienen o mejores prácticas independientemente de qué nivel de desarrollo esté la startup, ¿no? El primero para mí es sumamente importante que con la mayor antelación posible ya se envíen los materiales que se van a tratar en el board y que no se utiliza el board como una sesión de reporting. Hay muchas startups que creen, oye, yo tengo el board, tengo que simplemente darle el update a mis inversores de cómo van las ventas, cómo han crecido los números de clientes y demás. No, el board tiene que ser un ambiente seguro en el que realmente el emprendedor pueda plantear todas las problemáticas. ¿No? Entonces, si cómo van las ventas está bueno, pero bajar ese nivel y decir, oye, esta es la eficiencia de mis vendedores, este es el ciclo de ventas que estoy teniendo hoy por hoy, estos son los 3 tipos de clientes a los que estamos yendo y con los que estamos viendo que está funcionando bien y que no está funcionando bien, estas son las proyecciones, este es hoy por hoy mi contrato, mi modelo de pricing que quiero cambiar, que quiero mejorar. Entonces, utilizar realmente el board como un lugar, digamos, donde eh, con confianza se pueden plantear todos los problemas de la empresa. Inclusive, oye, estoy teniendo mala interacción con mi co-founder, tengo que ver alguna decisión así un poquito más, inclusive detallada, que lo puedes hacer uno a uno con el inversor, lo puedes plantear también eventualmente en el board. Entonces, yo creo que eso, primero, diría eso, o sea, utilizar muy bien el board, no solamente como un tema de reporting, sino como realmente un consejo para toma de decisiones. Y la segunda parte es, tanto para el emprendedor como para los miembros del board, compartir los materiales y preparar muy bien la sesión del board. Porque si no, si tienes que ponerte ahí mismo en la sesión del board, en los materiales y demás, pasa la mitad de la sesión solamente haciendo eso. Entonces yo creo que eso es una práctica que hemos, se le sacan muy, muy, muy buenos resultados. Y por último te diría el tamaño del board. Yo creo que los boards de más de 4 inversores externos, aparte de los fundadores, que quizá puede ser uno, dos o tres, dependiendo de cuántos sean, pero más de 4 asesores externos ya se empieza a volver demasiado complicado, o no participan tantos, siempre participa solamente uno o dos. Entonces no se van perdiendo un poquito las ventajas, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Desde una pre-seed? ¿Seed? ¿Sería? ¿En qué momento? No, yo creo que estructurar un board formalmente, si haces una ronda seed grande en la que participan quizás 2 co-líderes que te interesa formalizar un board, que haces una ronda de equity, yo diría, mira, resumiendo, a partir de tu primera ronda de equity, que suele ser una serie A veces puede ser también una ronda seed, generalmente pre-seed no es, generalmente pre-seed son notas convertibles, safe, otro tipo de instrumentos. A partir de una ronda equity, yo diría que ahí además que vas a tener la demanda de tu inversor cuando invierte en equity, al final estás haciendo de nuevo, ¿no? los pactos sociales de la empresa, los pactos de accionistas, y ahí es donde ellos te obligan un poco a tener el board. Pero sí, yo creo que si se puede aguantar hasta una serie A solamente con reuniones informales con los inversores, es la mejor dinámica, y a partir de una serie A, sí, ahí formalizar un board. Antes de llegar a la parte final, me gustaría hablar un poco de tu experiencia en el MBA, ¿no? La mayoría de los fondos en la TAM, digamos, el podcast, la mayoría de la audiencia es la TAM, tienen un MBA, la mayoría de los partners de estos fondos. ¿Qué tanto a ti crees que te ha ayudado ese MBA para Sacua Ventures? La verdad que em, el MBA lo que a mí me dio, primero me hizo el conocimiento del mundo de las startups y del venture capital, que yo antes de eso tenía mi experiencia pura y dura en corporate y ni siquiera sabía lo que existía básicamente. Y segundo, la gran ventaja que a mí me dio el MBA y principalmente el IE, ¿no? Que tiene mucho foco en startups y en entrepreneurship, es cómo analizar holísticamente una empresa. Entonces, generalmente nuestra experiencia es en marketing, o es en desarrollo comercial, o es en finanzas, o en recursos humanos.
pero no tienes una visión holística de una empresa, salvo que hayas emprendido y te haya tocado, digamos, golpearte contra 800.000 puertas o problemas en todas estas áreas, pero si no, no lo tienes. Y el hecho que en el MBA tener esa visión tan holística y cómo definir estrategia de marketing, cómo estructurar bien un equipo de ventas, cómo ver temas de recursos humanos, de finanzas de una empresa, etcétera, yo creo que eso a mí me ayuda muchísimo en el día a día para trabajar, sobre todo con los emprendedores y cuando están teniendo problemas en cualquier área, saber bien un poco cómo plantear la situación, enfocar el problema y tratar de buscar una solución a eso que incluso eh, tenga en cuenta cómo eso va a impactar en todas las demás áreas de la empresa, ¿no? Porque al final nada es un silo, todo está, es interdependiente. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Vale, sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Sostenibilidad de inteligencia artificial. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Pues justamente yo creo que estas tendencias, si las hubiésemos tenido bien en cuenta, no, mejor te voy a decir la disminución de las valoraciones y de los múltiplos. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital? Incrementar la interacción que se tiene con grandes empresas, que todos sepan muy bien lo que es el mundo del venture capital, que todos entiendan muy bien cuál es el impacto que estas empresas y que la tecnología tiene a largo plazo en la sociedad. Yo creo que ahí se incrementaría muchísimo el foco de la gente en venture capital. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Mm. Diferenciación, yo creo. Hay muchísimos fondos, hay cada vez más demanda por capital a los mismos inversores y la única forma de crear un fondo tanto para los inversores y para las startups que realmente tenga un valor agregado es diferenciarse y especializarse muy bien en un nicho que tenga una oportunidad creciente, pero que realmente la ventaja competitiva que pueda tener el fund manager sea bien clara tanto en conocimiento, expertise, conexiones, entendimiento del founder, del ecosistema, del mercado, pero yo creo que esa especialización es clave. Por último, ¿cómo ves a Sacua dentro de 5 años? Pues espero que con varios fondos creciendo, haciendo un muy buen impacto, ¿no? Tanto en la sostenibilidad de la industria, en la mejora de las eficiencias, que sea tangible ese impacto, ¿no? Que ya nos podamos decir hoy en nuestras empresas, gracias a nuestras empresas se han absorbido tantas toneladas de CO2, se han optimizado tantos procesos en obra, se han salvado tantos accidentes en la construcción. Mau, me encantó platicar contigo. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo ahorita desde Sacua y muchas gracias por el tiempo. Vale, no, al contrario, gracias a ti por tenerme y bueno, tengo muchas ganas ya de escucharlo y verlo online y compartirlo.